María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, te presenta el santo de hoy. 25 de octubre. San Frutos, San Valentín y Santa Engracia. Mártires. Los cuerpos de San Frutos, San Valentín y Santa Engracia, venerados por los cristianos segovianos, se conservaron en la ermita de San Frutos, cerca de la actual Sepúlveda, desde los comienzos del siglo VIII hasta el siglo XI. El rey Alfonso VI concedió esta ermita al monasterio de San Sebastián de Silos, hoy Santo Domingo de Silos, para que la cuidasen y facilitasen la creciente devoción del pueblo. Se hizo escritura en el año 1076. Los monjes recomponen la ermita como de nuevo y la habilitan para que puedan vivir en ella algunos monjes. Terminadas las obras en el año 1100, la consagra a don Bernardo, el primer arzobispo de Toledo. Está construida sobre roca escarpada, como cortada a pico, a orillas del río Duratón, afluente del Duero. En este nuevo lugar se depositan las reliquias de los tres santos. Restaurada Segovia y restituida a su dignidad episcopal, se pasan a su catedral la mitad de las reliquias desde el monasterio de Silos, con autorización y mandato del arzobispo de Toledo en el año 1125. Tan celosamente se guardan que se pierde el sitio donde fueron depositadas hasta que se encontraron milagrosamente en tiempos del celoso arzobispo don Juan Arias de Ávila. En el año 1558 se depositaron finalmente en la nueva catedral. Allí, en el trascoro, reposan los restos del patrono de la ciudad, teniendo por fondo el retablo que trazó Ventura Rodríguez para el Palacio de Río Frío y que Carlos III donó para la Catedral Segoviana. ¿Quién fue el hombre que desde 14 siglos atrás es polo de atracción de tantas generaciones de segovianos? Frutos nació en el año 642, en el seno de una familia rica que tuvo otros dos hijos con los nombres de Valentín y Engracia. Debió ser una familia de profundas convicciones cristianas que supieron con la misma vida inculcarles a sus hijos. Sin que se sepa la causa, los papás de ellos murieron. Ahora los tres jóvenes son herederos de unos bienes y comienzan a conocer en la práctica la dureza que supone el ser fiel a los principios. Parece ser que tanto tedio provocaron en ellos los vicios, maldades, desenfrenos, acechanzas y envidias de su entorno humano, que Frutos les propone un cambio radical de vida. Los tres, con la misma libertad y libre determinación, deciden vender sus bienes y los dan a los pobres. Dejaron la ciudad de Acueducto Romano y quieren comenzar una vida de la soledad, oración y penitencia por los pecados de los hombres. A la orilla del río Duratón les pareció encontrar el lugar adecuado para sus propósitos. Hacen tres ermitas separadas para lograr la deseada soledad y dedicar el tiempo de su vida de modo definitivo al trato con Dios. A partir de aquí se tiene noticias de Frutos, cuando el estallido de la invasión musulmana y su rápida dominación del reino visigodo, Frutos, en su deseo de servir a Dios, intervino de alguna manera, y con vivo deseo de martirio, en procurar la conversión de algunos mahometanos que se aproximaron a su entorno, defendió a grupos de cristianos que huían de los guerreros invasores, dio ánimos, secó lágrimas y alentó los espíritus de quienes se desplazaban al norte.
Fue protagonista de algunos sucesos sobrenaturales y murió en la paz del Señor, con el halo de santo, en el año 715. La misma historia refiere que sus hermanos Valentín y Engracia fueron de los mártires decapitados por los sarracenos y sus cuerpos colocados en el santo. Lo que se sabe hoy del entorno en que viven y mueren estos santos facilita cubrir las lagunas o los interrogantes que pueden presentarse. La invasión musulmana, su rápido avance por el reino hispano visigodo y el martirio de cristianos tuvieron su génesis. La unidad del reino tan lograda por la conversión del arrianismo a la fe católica de Recaredo en el año 589 presentaba ahora una falsa cohesión por su fragilidad. Los clanes de nobles, civiles y eclesiásticos con intereses políticos y económicos contrapuestos tratan de controlar cada uno alternativamente el trono de Toledo y son una fuente continua de conflictos. La nobleza, que en un principio recibió estos territorios para ejercer en ellos funciones administrativas, fiscales y militares, al hacerse hereditarias, quedan prácticamente privadas con detrimento progresivo de las funciones públicas características de un Estado centralizado y llevan a la flagelación del poder del monarca. La clase aristócrata asienta aún más la diferencia social con el pueblo cada vez más pobre, indefenso, desorientado, abandonado y hastiado del lujo de sus señores. Hay que añadir desastres naturales que asolan el país especialmente desde el reinado de Quindasvinto, como epidemias que diezmaban a la población, plagas de langostas, sequías, pestes y despoblamiento. El vicio, la amoralidad y desenfreno reinan en la sociedad al amparo de lo que sucede en las casas de la nobleza. A la muerte de Witiza, los partidarios de Aquila, su hijo primogénito, no consiguen ponerlo en el trono ocupado de don Rodrigo, duque de la Bética, y piden ayuda a los bereberes. El desastre de Guadalete en el año 711 hizo que lo que fue una simple ayuda de los moros capitaneados por Tarik se conviertan en toda una invasión y conquista superior que colma los planes estratégicos del Islam por la decrepitud que se había ido gestando en el interior del reino visigodo.